Nuevamente, como ayer, me toca comenzar con nivel alto, pero ahí le vamos a echar ganas. El tema es que ayer hablábamos una experiencia puntual. En cambio, cuando hablamos de la Federación Bíblica Católica, estamos hablando de una iniciativa que nace a consecuencia de una propuesta hecha por Dei Verbum 21 o 22, facilitar el acceso a las Sagradas Escrituras. Ayer ya mencionábamos parte de esta historia, que es cómo se ha hecho todo un proceso riquísimo y un proceso gradual ascendente, donde el tema bíblico o el tema de la palabra de Dios ha ido teniendo una relevancia cada vez mayor dentro de la Iglesia, hasta tal punto que hoy la Iglesia propone eso que le llaman ABP, Animación Bíblica de la Pastoral, que esto no fue algo hecho de una vez, hubo un camino larguísimo, como riquísimo, y así en el año 69 el cardenal Bea propone, y Pablo VI lo aprueba, la creación de la entonces Federación Bíblica Católica Mundial, FEBICAM. Y este año ya cumplió 50 años, y por eso se hizo todo este Congreso Internacional en abril pasado, que ustedes tienen el material que hicimos. Aquí yo lo tengo en físico por si alguien quiera. Entonces es el material que ustedes lo tienen ya, simplemente que eso está como un librito. Pero quisiera comenzar con un video, porque hablar de la Federación Bíblica es hablar de una institución que tiene más de 300 miembros en todo el mundo, y para entender quiénes son o quiénes somos, hay que entender que hay dos tipos de miembros. Hay unos miembros que son por derecho propio, que se le llaman miembros plenos, que son los que tienen derecho a voto, que son las conferencias episcopales. Aquí en América Latina, todas las conferencias episcopales están integradas, inclusive el CELAM, y por eso vemos que parte de la vitalidad de la Federación Bíblica son sus miembros. Y además están los miembros asociados, que son cualquier institución, y aquí viene el marketing, el lobby, la propaganda, cualquier institución que trabaje a nivel bíblico tiene un espacio en la Federación. Entonces, somos en América Latina 122 más el CELAM. Entonces, tengo este tiempo, y la verdad que me da mucho gusto, y les agradezco infinitamente que me den la oportunidad de hablar, porque si hoy la Iglesia propone el tema de la ABP, eso surgió
de muchos de los encuentros de la Federación Bíblica. Y de hecho que hubo una pequeña ida y venida, porque cuando el niño ganó el premio Nobel todos queremos ser el papá. Entonces, y esto vino, y ahora en la reunión de Roma, viendo los hechos, se aclaró, y ahí sin duda que la Federación Bíblica jugó un rol determinante. Y de hecho que todo este planteo de la Biblia como inspiradora para toda la vida de la Iglesia nace también de Dei Verbum, que en Dei Verbum habla que la Biblia es el alma de la teología. Y ahí fueron teniendo diferentes matices hasta el texto que leíamos ayer, como el Papa decía: qué lindo sería que toda la vida de la Iglesia esté inspirada en esta palabra de Dios. Entonces voy a presentarles un video, que es lo que presentamos en Roma, que en sí el texto ustedes lo tienen por escrito, simplemente para comenzar a conversar. Podemos hablar de muchas cosas, pero cuando hablamos de Federación Bíblica, nosotros debemos ver que la Federación Bíblica era, o fue, o sigue siendo, como un gran areópago para encontrarnos. Y entre esos, nosotros nos encontramos que el aporte que hace que hizo y que hace la Federación Bíblica es ser un espacio donde todos tenemos voz, y lo nuestro no es un ámbito resolutivo. No nos reunimos para hacer documentos, nos reunimos para escucharnos. Y fíjense, por ejemplo, el Congreso de Roma, ya les traje todas las ponencias. Entonces, si es por las ponencias, ya las tienen, no necesitan ir a Roma. Pero, ¿cuál fue o cuál es la riqueza de la Federación Bíblica? Encontrarnos, venir y comenzar a compartir, y curiosamente, y es de las cosas que emocionan, encontrarte que, por ejemplo, yo recuerdo el encuentro de Bogotá, el encuentro mundial de Bogotá, que vinieron unos belgas en el 90 a traer la Biblia en un disquete. ¿Qué es eso? Están todos locos, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad?, casi 30 años después, ya no nos hacemos problemas si no trajimos nuestra Biblia, porque ya tenemos aquí 5 versiones. Ok, eso era es lo rico de encontrarnos en la Federación Bíblica, que te encontrás con gente tan deslumbrante que te contagia. Y evidentemente que no soy para nada subjetivo, América Latina siempre lleva la delantera. Y después de ver el video, les cuento matices del encuentro en Roma,
pero para ver que estamos en un ámbito donde no hay recetas. ¿Cuál es el método de lectura? Es muy grande, no hay. Y ahí es que encontrándonos, uno encontraba gente simplemente deslumbrantes. Le menciono, mientras aparece la señal, le menciono solo una. Nos encontramos cómo está llegando la fe cristiana al mundo árabe. Y ahí hay un libanés que vive con un pie en Francia. ¿Y cuál es su tarea? Su tarea es traducir lo que sea al árabe. Lo que le des, todo entra a la web. Y ayer hablábamos que hoy meter una Biblia en los países árabes como Arabia Saudita es causa de muerte, pero entra por la web. Los cristianos en los países árabes tienen acceso a la escritura gracias a la web. Y cosas así que uno se conmueve. Y en una de esas reuniones, creo que fue en el Líbano, un obispo palestino decían, por favor, se levanta en el plenario y dice, por favor, ayúdennos, reciban a los cristianos que son perseguidos en nuestros países. Hoy el tema bíblico trasciende el papel. Y miremos el video para que ustedes tengan en cuenta. ¿Me colocas el primero, por favor? Para que ustedes se den cuenta que la Federación Bíblica no es una institución a más, sino que es de verdad un regalo de Dios, que fue y sigue siendo un regalo de Dios para toda la iglesia. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus volevole. La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el cuerpo de Cristo. Los fieles han de tener un fácil acceso a la Sagrada Escritura. Vaticano II, Constitución Dogmática Dei Verbum. En 1969, la Dei Verbum inspira y motiva la creación de FEBICAM, Federación Bíblica Católica Mundial, un espacio global donde encontrarnos y participar todos aquellos a los que nos une la pasión por la palabra escrita de Dios, en ese proceso de hacer la palabra viva en los creyentes. En América Latina y el Caribe, lo que en el principio se llamó movimiento bíblico, tuvo muchas facetas, en las que se vio que Dios se iba manifestando, tanto entre la gente con sed de la palabra de Dios, como entre los estudiosos y técnicos. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. En esta búsqueda se crea la Federación Bíblica Católica para Latinoamérica y el Caribe, FEBIC-LAC. Una búsqueda sincera de difundir y promover la palabra de Dios por medio de la Biblia
Y de esa riqueza en la diversidad surgieron propuestas que iban contagiando y entusiasmando a otros con dinamismo, reflexión, pasión y generosidad. La FEVICLAC, en el proceso dinamizador y transformador de la palabra de Dios en las comunidades y en la iglesia, convoca de manera amplia a todos los que andan en menesteres bíblicos para compartir propuestas, iniciativas e inspiraciones. La FEVICLAC fue y sigue siendo el gran espacio donde podemos escuchar, compartir, enriquecernos, ayudarnos, aclarar posiciones y énfasis, y al mismo tiempo alentar y animar a incursionarse cada vez más profundamente en el espíritu bíblico a partir del texto escrito, buscando que eso se vuelva estilo y proyecto de vida. ¡Ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Es un ámbito de encuentro, de reflexión, de contagio para generar procesos de renovación e innovación con la creatividad que solo lo da el Espíritu. Así surgieron los encuentros latinoamericanos de pastoral bíblica, donde los nombres de los autores de folletos y publicaciones tenían rostro. Se conoce entonces a los que proponen cosas que generan entusiasmo, gozo y a veces zozobra. El encontrarnos genera respeto y admiración. Mirar todo y quedarnos con la mejor parte. FEVICLAC es una gran plataforma para buscar juntos puntos de encuentro y no de imposición, para buscar consensos y proyectarnos hacia la gente, para facilitar la reflexión respecto del lugar de la Biblia en la vida de la Iglesia. Aquí surge la expresión fe, vida, Biblia, vida, texto, vida o vida, texto, vida, para destacar que el texto escrito está en función de adhesión, comunión, transformación, renovación, enfatizando que la Biblia no es letra muerta, sino palabras de vida eterna que siguen cuestionando, alentando, generando procesos de dinamización y transformación. FEVICLAC contagia y anima el amor a la palabra de Dios. Abre espacios de formación bíblica y enriquece la creatividad en la animación bíblica de la pastoral y la de agentes multiplicadores bíblicos. Renueva procesos de estudio y reflexión bíblica. Intercambia materiales bíblicos. Desde su fundación, la FEVICLAC organiza encuentros y enriquece el caminar bíblico de grupos e instituciones. Aquí, algo del camino recorrido. El dinamismo que existía generó la propuesta de crear coordinadores zonales que llevara a una mayor coordinación y participación. Había demasiada vida para ser compartida solo cada 4 años. Las primeras zonas de FEVICLAC fueron
En la FEBICLAC, todos tenemos un espacio y una voz para compartir y enriquecer. En ella, todos tenemos algo que decir y algo que ofrecer. La hacemos entre todos. En la actualidad, cuando miramos el presente de FEBICLAC, nos damos cuenta que el tema bíblico tiene un aspecto vivencial tal que nos hace tomar conciencia que nuestras posibilidades son ilimitadas. No hay techo para las propuestas que buscan llegar al corazón de los creyentes. Hay que generar procesos de renovación y transformación para que aquellos a quienes el Señor nos coloca en nuestro horizonte puedan sentir y experimentar eso que solo el Señor lo produce, como es el encuentro vital con Jesucristo, quien nos adhiere a su proyecto y nos hace sus testigos. En los años 80 y 90, lo bíblico inspiró a las comunidades y generó procesos de compromiso. En los 90 y 2000, se buscó llegar al corazón de las personas con la Lectio Divina, buscando el encuentro vital con el Señor. Y hoy, en pleno siglo XXI, vivimos una era digital con nuevos interlocutores, como los millennials o los que vendrán. Los que tomamos la posta de nuestros antecesores tenemos un gran desafío. ¿Cómo? ¿Con qué y de qué manera llegar a captar la atención y presentar el mensaje de salvación? ¿Cómo llegar a los que hoy viven una sociedad ya no de letras, sino de electrónicas visuales? ¿Cómo hacer una propuesta renovadora que genere entusiasmo a los que llegan a nuestras comunidades? ¿Cómo hacer en los pocos segundos que nos otorgan los medios para presentar el mensaje de salvación, de tal forma que eso motive y genere procesos de fe? ¿Qué recursos utilizar para poder entrar en relación con una sociedad que no lee y que está dispersa? Además, de inmediato, tenemos el año bíblico promovido por la FEBIC. ¿Cómo impulsarlo y promoverlo? ¿Cómo celebrarlo y jerarquizar lo que es constitutivo para nosotros? ¿Cómo aprovechar para dinamizarnos y valorar nuestro ser y qué hacer? Si en 1985 nos encontrábamos para conocernos, hoy necesitamos más que nunca volver a encontrarnos para valorarnos y apoyarnos, reconocer lo hecho y propuesto, valorar el camino andado y seguir pensando a futuro. Proyectarnos compartiendo nuestras iniciativas para responder a la complejísima situación actual. El hoy y el mañana de nuestra iglesia exige de nuestra parte aún mayor creatividad y disposición que antes. Nuestro mañana en gran medida dependerá de nuestra voluntad y del trabajo que generemos por medio de la FEBICLAC, con la guía del Espíritu
y con la alegría de vivir el Evangelio, sirviendo a nuestro Dios. De nuestras acciones comprometidas dependen miles de vidas que esperan conocer y aprender con sed de la palabra transformadora de Dios. La FEVICLAC está viva. Su propuesta sigue vigente. Los desafíos son aún más actuales. La tarea sigue vigente. La propuesta está abierta. Nos tocan nuevos tiempos. Hoy somos nosotros los protagonistas y tenemos la oportunidad de colocar al servicio de la Iglesia todos nuestros talentos. El hoy empieza ahora y todos tenemos mucho que aportar. La FEVICLAC sigue siendo una alternativa, un espacio único de encuentro, de reflexión, para compartir y alentarnos en esta misión en la que nos implica el Señor. La misión y la tarea continúa. El don y la gracia permanece. Hay mucho por hacer. Sigamos. Muy bien, esa es nuestra carta de presentación, para que ustedes tengan idea de la dimensión en la que estamos inmersos y evidentemente que teniendo 50 años para hablar hay mucho por decir. En las hojas que gentilmente María Luisa lo mandó a imprimir, ustedes tienen el texto. Hay cosas que valen la pena ver, como son los esquemas que están al final. Como todo esquema es relativo y susceptible a agregar cosas, pero muestra algo que no me voy a cansar de decir, un proceso. Que este proceso fue absolutamente vital. Ustedes tienen el texto, lo pueden ver. Yo les voy a presentar la Federación Bíblica a nivel mundial para que ustedes vean cómo también eso es un proceso. Ayer ya preguntaban cómo es el planteo en Europa y qué diferencia hay con América. Y eso era lo que uno veía en los encuentros mundiales, que cuando le tocaba la liturgia a los africanos, nosotros ya nos preparábamos porque sabíamos que eso era muy largo. Entonces los africanos, desde el nombre del Padre hasta el Yo Confieso, era media hora bailando, pidiendo perdón. Entonces, porque para ellos era celebración, no era algo rutinario. Y ahí para el ofertorio otra media hora. Entonces, como para ellos tienen tiempo, entonces celebraban. Y la realidad africana es absolutamente diferente de la europea, de la americana o de la asiática. Cuando le tocaba la misa a los asiáticos ya nos preparábamos también, hacíamos ejercicio, yoga y todo, porque nos hacían sentar, cruzar las piernas, terminábamos con calambre y ahumados, porque para ellos tampoco hay tiempo. Ellos están celebrando y todo es reverencia, devoción, incienso. En cambio, el tema de fondo en ambos lugares es el tema cultural. Y hubo un encuentro en el Líbano en el 2002
que participamos de una misa en el rito maronita, que ustedes saben que hay toda una disputa, es cuando el cuerpo de Cristo, el pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo, el tema de la transustanciación. Ellos hablan de la epíclesis, nosotros hablamos de la consagración, y bueno, ahí estábamos. No sé en qué momento se convirtió el pan en el cuerpo de Cristo, pero ahí estuvimos colocando las manos, y capaz que en la eternidad vamos a saber en qué momento se convirtió. Eso es lo rico. Eso es lo rico de la Federación Bíblica, que vamos y compartimos lo que somos. No vamos a ponernos de acuerdo, vamos a contar nuestras experiencias y vamos a celebrar nuestro ser Iglesia Universal. Solo les cuento esto y abro el diálogo por si ustedes quieran profundizar algo. Entonces, y así creo que puede ayudar. Así como les comentaba que en el 90 estaban unos monjes belgas con la Biblia en un disco, entonces, esta vez, ¿cuál fue el tema así que llamó a todos la atención? Es la Biblia en chino. Había un berbita que hace 40 años que está viviendo en Hong Kong. Él andaba con su Biblia, más contento que perro con dos colas, entonces mostrándonos a todos. Y como era argentino, cuando nos recibió el Papa le dice: fírmeme, déme su autógrafo. Y le tomamos y le dijimos: contanos, a ver, ¿por qué tanto si todas nuestras Biblias vienen de China? Sí, allá se imprimen, pero no lo pueden leer. Y toda la evangelización, si ustedes escucharon, el año pasado hubo la reconciliación de los obispos de la Iglesia Popular China con el Vaticano. Hubo todo un diálogo y están abriendo puertas, hasta tal punto que los chinos invitan para la asamblea plenaria del 22, que toca hacer una asamblea plenaria, dicen: les recibimos en Hong Kong, porque a China parte del marketing que tienen es querer mostrar que están abiertos al nivel religioso. Pero el testimonio que ellos dan es increíble, es sorprendente, así como en primera persona. A mí me tocó una vez que hubo un encuentro en Cuba, ir a Camagüey, que es justo en el centro, 3 horas de La Habana, y les hago la versión corta simplemente para darse cuenta cómo hay realidades que no se escuchan. Nos vamos en una camioneta con los diáconos y en 3 horas tenés que hablar de todas las cosas. Y a mi lado estaba un señor, un hombre de 40 y pocos años, y le decía: ¿y vos qué estudiaste? Y me dice: no estudié. Y cuando te dicen no estudié, es muy complicado continuar la conversación, porque uno no sabe cuál es el contexto. Y le quito la conversación, por otro lado le digo: ¿y qué haces? Y me decía: no, yo hago refrigeración. Y él me cuenta, dice que cuando terminaba la prepa, se van a inscribirse para la universidad y le toman los datos y le dice:
tu papá, tu mamá, datos, dice religión, le dice católico. Y dice, la única vez que la mujer me miró, levanta y dice, católico. Qué pena, qué pena, qué pena. Lo vamos a llamar. Y dicho por este diácono, en nuestra vida que sentimos libertad fue cuando vino Juan Pablo II. Y cuando fuimos al aeropuerto a despedirlo y lo veíamos, se nos caían las lágrimas y yo bajé mi cabeza porque no quería pasar vergüenza, pero le miro a mi esposa y también vi que se le caían lágrimas y nos abrazamos y le miro a mi cuñado que estaba del otro lado y también le caían lágrimas y nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Y cuando despegó el avión con el Papa, vinieron los policías a decirnos, ya se acabó, váyanse. Entonces, cosas así son cosas que nosotros compartimos y ahí se crean vínculos, y eso es la Federación Bíblica, un gran ámbito de encuentro donde nadie tiene la verdad, porque nadie tiene el patrimonio del Espíritu, pero donde todos compartimos nuestras inspiraciones, donde todos vamos a contar por dónde está soplando el Espíritu en nuestras comunidades o en nuestros países. Y así, si ustedes repararon en el video, hablamos de encuentros latinoamericanos. Yo ayer les conté que yo estoy en esto desde tercero de teología y la que me perdí fue el primero, el del 85, pero recuperamos en el segundo y en los sucesivos, porque ahí sentíamos, hoy seguimos sintiendo, cómo el Señor nos va desafiando, nos va colocando nuevas metas y nos vamos escuchando. Y cuando nos encontramos a nivel mundial, nos damos cuenta que lo que nosotros vivimos en muchos otros lugares están comenzando. O al revés, vamos y aprendemos de los europeos toda la parte académica, aprendemos de los africanos la parte celebrativa, aprendemos de los asiáticos la parte espiritual. Un detalle nada más que para que ustedes vean cuál es la dimensión del compartir. Vamos, y yo estaba en Uruguay y nosotros sacábamos pecho porque decíamos, hicimos una publicación para el mes de la Biblia de 5.000 ejemplares. ¡Wow! Y vino un hindú, dice, sí, nosotros, dice, publicamos 100 millones de Biblias cada año. Entonces, bueno, no se puede comparar, ¿verdad? Y esa es la federación, donde simplemente nos encontramos. Preguntas, creo que tengo bastante tiempo, más o menos, ¿no? Es algo que quieran que les mencione. A ver, Cirilo, por ejemplo, es de los que conoce la federación desde dentro. Sí, precisamente era sobre eso, Jesús. No sé por qué no integraste aquí la 5ª asamblea de Hong Kong, la 7ª de Dar es Salaam en Tanzania
yo ahí me quedé en esa, ya la del Nemi no fui, pero como que también son parte de las asambleas plenarias a integrar. Ciertamente no, creo que no fuiste a la de Tanzania, ¿verdad? No fui ni la de Hong Kong. Sí, como que ahí falta pues integrar. Está más como dato para poder complementar el proceso, no más. No. Está muy bien, ¿no? Además, el video está inspirador. Es que todo esto es lo bueno de la Federación Bíblica, es que no es una institución burocrática. Nosotros vamos a compartir. Y nuestros encuentros no son para ponernos de acuerdo si traducimos en aoristo o en perfecto es un texto. No nos quedamos en eso. Nosotros queremos escuchar la presencia del Espíritu en la vida de la gente. Y otro elemento, Jesús, hay el documento que se hizo en Quito. Creo que es un documento que ha estado como muy perdido y no se ha conocido. Ese proyecto que se hizo también de la parte de la FEBIC es interesante. No sé si tú tienes, por lo menos Antonino, si tenía por ahí textos. En el 16. Yo creo que sí vale la pena también darle una difusión, porque ya había un proyecto por lo menos hasta 2020, hasta este año, 19. Sí. Ese documento que habla Cirilo es uno de los hitos del proceso bíblico cuando el CELAM o CEVITEPAL con la FEBICLAC hacen una ruta, un proceso para justamente llevar a la práctica la famosa ABP. Entonces, que ayer ya Monseñor Adolfo mencionaba o hacía alusión, eso es de los grandes desafíos que hoy tenemos. Hoy tenemos un punto de llegada que es que el documento de Puebla hable de la ABP. Eso nos está dando un respaldarazo. Lastimosamente, esto se está diluyendo como azúcar en el agua. Y creo que nadie toma la posta porque estamos viviendo un momento crítico a nivel de financiación de encuentros. Porque los alemanes ya no quieren saber nada de nosotros, entonces, o de financiar encuentros, y ya se dan cuenta, esto es un ejemplo, que no es fácil encontrarlos. Sí, yo creo que el tema de la ABP es un desafío. ¿Qué más? No se dice específicamente en el video, pero me parece que todo eso que se muestra está en el ambiente o en el espíritu de la nueva evangelización. Creo que el trabajo debe de orientarse en esa dirección. Sí, vivir en comunidad a nivel internacional, pero en el espíritu de la nueva evangelización, como dice Aparecida, centrada en Cristo. Sí, el tema de la nueva evangelización comenzó ya no con Milenio y Neunte, Iglesia en América. Ahora se habla del primer anuncio. Es otro planteo que justamente cada miembro lo asume. Y eso es lo que se enfatiza. Por ejemplo, este tema que mencionas fue el tema de la asamblea plenaria del 90, la nueva evangelización. Y eso generó procesos que cada uno los asumió como podía. Jesús.
me tocó ser testigo del nacimiento, lo que fue primero Cevipal y ahora se llama Cevitepal. Y hay algo sintomático, porque cuando nace Cevipal, prácticamente nace como si fuera un órgano independiente para la formación bíblica, cuando existía Itepal, que era la formación pastoral. Si tú te acuerdas, Itepal tiene una trayectoria muy más antigua. Cevipal nace por lo menos como proyecto en el 2000, 2001. A mí me tocó estar trabajando precisamente en este proyecto de la Biblia cuando nace Cevipal. De hecho, a un servidor se le invitó para que fuera el primer director de Cevipal, no pude aceptar en ese momento. Pero sí nacía como algo un tanto independiente de toda una trayectoria que traía Itepal, el Selam. Afortunadamente, en el camino se integran al mismo proyecto de formación pastoral, porque precisamente este es el tema. La Biblia es el alma de la pastoral, y como que el mismo Selam no lo había entendido del todo, a pesar de que se viene manejando luego vino Aparecida, que vino a hacer pues prácticamente, que vino a dar la carta de ciudadanía de la animación bíblica de la pastoral. Pero como que el mismo Selam, yo así lo percibí, y cuando fui invitado para ser director de Cevipal, como que era un organismo sí asociado, sí tiene que ver, no es algo totalmente ajeno, pero lleva su camino. Y yo creo que ese es el gran problema que tenemos, justamente. Como cuando era la pastoral bíblica. La pastoral bíblica se veía como un sector muy independiente de los demás temas de la pastoral. Soy encargado de pastoral bíblica. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues voy a hacer mis actividades, voy a hacer mis proyectos, a ver cómo vamos difundiendo la Biblia, cómo hacemos talleres, cómo vamos, etc. Pero un poco, a veces mucho al margen de la pastoral en general. Esto que tanto hemos querido encontrar y que nos ha costado también mucho trabajo, que es la transversalidad para hacer una pastoral orgánica o de conjunto. Híjole, pues nos ha costado mucho trabajo, y yo creo que apenas empezamos a entender lo que es la animación bíblica de la pastoral. Aunque esto se viene manejando, insisto, desde antes tú lo mencionaste, incluso desde Puebla, incluso, bueno, pues ya se hablaba, se generó aquí en estos encuentros de FEBIC, etc. Pero no sé si tú entiendes caer el 20, no sé si tú lo entiendes, caer el 20, bueno, ya no está cayendo el 20, pues. Eso era por lo de los teléfonos, cuando se le echaba una moneda de 20 centavos y la comunicación se producía cuando caía el 20, ¿verdad? Por eso ya me cayó el 20, o sea, ya puede empezar la comunicación. Yo creo que este es justamente el tema, el gran desafío, que yo lo he notado en diferentes aspectos, a nivel de la Iglesia Universal, a nivel de la Iglesia Latinoamericana, y desde luego las iglesias particulares. En un rato más insistiré más en este punto, pero yo quiero presentar así casi como una premisa de lo que voy a presentar enseguida, que no nos ha caído el 20 de lo que es todavía la animación de la pastoral, y que al mismo Selam al principio le puso trabajo, y yo vi a Cevipal muy al margen de Itepal, de toda la formación pastoral de América Latina. Afortunadamente se integró, forma parte, ya es Cevitepal, ahora se llama Cevitepal. Entonces, esto lo digo porque me tocó ver de cerca, experimentarlo, cuando me pidieron que si me encargaba de la dirección de este centro, etc. Y yo por ahí lo veía como toda, y a mí yo también no me había percatado del alcance que tenía este centro, lo que iba a apoyar, lo que iba a impulsar todo un trabajo de formación pastoral como es Itepal a nivel de América Latina. Y creo que también este problema lo encontramos en los seminarios. Me tocó ser prefecto de estudios del seminario durante varios años, y bueno, las clases de Sagrada Escritura son las clases de Biblia, que bueno, están ahí y tienen su currícula. Están las clases de teología dogmática, están las clases de teología, no sé qué, y eso es lo que no se ha integrado del todo, pienso. Nos ha costado trabajo, que los mismos profesores de teología sistemática, logren realmente entender
que las clases de Sagrada Escritura, los temas de Sagrada Escritura, no son marginales, no van por su lado, sino que forman, y nosotros los profesores de Escritura también, que no lo veamos así como que somos, lo que dije ayer, como casi clase privilegiada, ¿no? Porque somos los biblistas, entonces nos dan caché, como se dice, no, sino que somos parte de un trabajo conjunto. Creo que por ahí todavía tengo la impresión de que nos falta mucho, que las experiencias nos han dejado mucha riqueza. Los caminos están trazados, que sí están proyectados bien los caminos, creo yo que sí, están bien trazados, falta que caminemos. Presenté un momento más cómo está el trabajo de la Conferencia Episcopal a nivel de pastoral, y creo que está muy bien trazado. Sí, es perfectible y hay que tratar de mejorarlo, pero el problema no es el trazo, no es el plano sobre el papel, sobre el escritorio que se hizo, eso está muy bien hechecito. El problema es que cómo caminamos. Muy bien. No voy a hablar del CEBITEPAL porque no me corresponde. Eso, sabes que están ahora en un proceso de replanteamiento. Sí, creo, y yo estuve en las primeras conversaciones de lo que hoy, gracias a Dios, ya es una realidad de la vía, que cuando comenzó esto, 2003 creo, se hablaba de que en aquella época el CEBIPAL iba a conseguir exégetas americanos, latinoamericanos, para hacer una Biblia latinoamericana, y que con la reflexión que ellos elaboraron para hacer su traducción iba a ser el material para hacer un instituto bíblico latinoamericano. Eso se escuchó en un principio, gracias a Dios, ya está la vía. Se consiguió eso, que en unos años no tenga que ir a Roma e irse a Colombia, o a México, yo creo que sigue siendo vigente. Lo que planteas del tema del ABP justamente fue todo el tema de los encuentros latinoamericanos, porque nosotros sabíamos, o nos tocó en los primeros años, así como estaba catequesis, pastoral juvenil, pastoral adolescente, pastoral social, pastoral carcelaria, para completar el álbum, pastoral bíblica, y seguía, pero era una más. Conseguir crear una identidad de la dimensión bíblica, hasta hablar de una línea transversal que ilumina a toda la pastoral, y ahora el Papa Benedicto y el Papa Francisco hablan de animar la vida de toda la iglesia. Corrió mucha agua, corrió ríos de tinta, y se consiguió de que surgiera esto que le llaman ABP. Yo creo que los que estamos, porque nos implica a todos, el desafío es que hoy nadie escribe. Y lo que ayer te decía a la hora de responder tu planteo, el tema es: ¿quién dialoga con los liturgistas? A ver, ¿cómo va a ser la transada ahí? ¿Quién va a ceder? ¿Quién dialoga con los pastoralistas? A ver, ¿qué documentos hay? Ahí hubo todo un congreso internacional de catequesis
A mí no me invitaron. Entonces, hay reuniones de liturgistas que yo sepa la parte bíblica, no sé si es invitado, ojalá que sí, pero estamos ante un desafío. Nosotros tenemos el aval de la iglesia. El tema es aprovechar y necesitamos nosotros darnos nuestro lugar, porque lo nuestro, insisto, lo que dije ayer, no es antojo del inspirado de turno. El tema bíblico es constitutivo, y volvemos, primer año de teología, el trípode, fe, tradición, magisterio, Biblia, tradición, magisterio. Entonces, la iglesia nos dice adelante, animen a toda la iglesia, coloquémonos las pilas, porque si Aparecida dicen adelante con esto, viene el Papa Francisco de diferentes maneras, va inculcando todo eso, nosotros, la pelota está en nuestras manos. Somos nosotros que tenemos que tomar la iniciativa. Tal vez este mismo encuentro el año próximo tenga que ser con una invitación a los secretarios ejecutivos de liturgia, pastoral social, y abrir y buscar los puntos de encuentro. De hecho, que ayer mencionabas, yo también, el tema Biblia y catequesis. Entonces, el tema el famoso tema del itinerario, ¿verdad? Eso es todo un drama, pero podemos. Lo bueno es que nosotros que trabajamos el tema bíblico, no hay problema para dialogar, pero sí debemos buscar ese espacio que es la Federación Bíblica para Instituciones Bíblicas. Tal vez Flexefobi sea el medio para encontrarnos, o ahí desde la conferencia episcopal invitar a pensar con los secretarios ejecutivos, decirles, ojo, el Papa nos está diciendo esto, a ver cómo ustedes lo ven. Comenzar a colocar cuñas para que el tema de la Biblia tenga un poquito de injerencia dentro de todo el mundo eclesial, que tiene 1000 aristas. Entonces, lamento que no hayan publicado el otro material, porque en el otro material, ahí está, sí está publicado. Aquí, donde dice Congreso Bíblico Internacional, el que no tiene dibujito, ahí nosotros hacemos una cantidad de propuestas, y una de ellas es tema seminarios. Otra propuesta es el tema curas, y así, y también hablamos de ecumenismo entre los traductores de Biblia, porque lo que antes era un problema, hoy estamos en la verdad, una avalancha de traducciones que nos hacen ver que hoy no sabemos cuál es la Biblia mejor. Así como no. La Villa, más allá pero esto todavía no nos llegó, pero antes de la Villa no sabíamos cuál era la mejor. Sí, mira, déjame paso para acá, para adelante, para salir. Jesús, tú comentabas acerca de los encuentros de Latinoamérica y los encuentros con los otros centros bíblicos.
Se ha estado hablando mucho acerca del sacerdote, de la iglesia, pero como la institución que ya está hecha, pues, ¿sí? La misa, etcétera, etcétera. Pero yo hablaría del lado de los laicos. Del lado de los laicos tenemos un problema, y eso es algo que yo he vivido desde que fui invitado aquí a la Exefobia. Llegaron, me alborotaron, y es hora de que todavía el alboroto no lo termino porque no sé cómo, ni siquiera cómo empezarlo ni cómo seguir. Y ven esto, uno sale de aquí con las verdaderas ganas de dar a conocer la palabra como laico. El primer encuentro pues es la familia, los compañeros, la empresa, los círculos inmediatos. Pero cuando llegamos a la comunidad de iglesia, en donde necesitamos empezar a trabajar, y nos encontramos con el primera figura de poder, que es el sacerdote o el obispo. Y de alguna manera ellos nos dicen, ¿sabes qué? Aguanta, vamos a verlo, vamos a presentar un plan, etcétera, etcétera. Y vemos que eso no avanza. Cuando empiezas a trabajar con tu comunidad de una manera independiente, y no falta quien levante la mano y ponga el dedo por allá, y luego de allá te manden llamar, y sabes que baja, etcétera, etcétera. Todos esos detalles que creo que muchos de los laicos que estamos aquí lo hemos vivido. ¿Qué experiencia ha habido en esos encuentros con esos otros centros para que el laico pueda trabajar a pesar de, vamos a decirlo así, a pesar de, y no con el párroco, o no, o sea, a pesar del párroco, o a pesar del obispo, o a pesar de esa comunidad que se siente tan controlada, o que si el padre no dice tal cosa, pues simplemente no se va a hacer, porque a lo mejor el padre no es tan entregado a la palabra, o ya se durmió en el laurel de la palabra, o algo, pues. Cuando uno como laico sale de aquí con ganas de hacer, ¿qué es lo que han hecho esas otras comunidades en Latinoamérica para poder entrarle a esta chamba que se está proponiendo? Yo llego a la conclusión que no les voy a dar más la palabra. El tema es lo que comenzó como un movimiento bíblico, siguió por una pastoral bíblica, y hoy se está hablando de animación bíblica de la pastoral, es eminentemente laical. Lo que nosotros damos la cara es lo que los laicos hacen en sus comunidades. Lo que vos planteás es absolutamente real, y por eso es que en las hojitas que les damos nosotros decimos, tenemos que comenzar a formar esa espiritualidad bíblica allá, desde el seminario, para que cuando tengan el poder, entonces den participación. Evidentemente entenderás que lo que planteas es toda una eclesiología. Entonces, eso trasciende lo bíblico, pero que tiene su rol. Y ahí, de lo que uno ha visto, esto comentaba en Puebla, lo retomo, hubieron en América dos escuelas, que era la escuela brasilera y en los años 90 la escuela mexicana. Hoy ya Argentina está haciendo muy buen papel, a Chile le pincharon el globo, Colombia se corta solo, Ecuador está haciendo muy buen trabajo. Entonces, América Central es un caos, pero sí hay experiencias. Y la experiencia válida es que las comisiones nacionales aportan un material para las comunidades,
y como el material viene de los obispos, yo, curita, no puedo enfrentarme al que tiene el pectoral y el anillo, entonces lo hago. Eso, en la medida en que gente como vos, que da mucho gusto escuchar, que dicen que vienen y se entusiasman, el tema bíblico nace de gente como vos. Porque el tema bíblico no es información, el tema bíblico es conocer una experiencia y replicarla en mi vida. Entonces, esa es la novedad que viene a plantear la ABP, que la ABP no se hace desde el escritorio, la ABP no se hace con 2 textitos, la ABP es una experiencia donde ese encuentro con el Señor transforma. Y personalmente, y es mi aporte para el tema de la ABP, yo creo que no tenemos que pelearnos para itinerarios. Tenemos que asumir la propuesta de la Iglesia, que es el ciclo litúrgico. Porque yo creo que a corto plazo, o al menos hasta que venga Jesús, no creo que se cambie ciclo A, B y C, no lo creo. Y año par e impar no creo que tampoco lo cambie. Tal vez coloquen la vía de texto, pero hasta ahí. El tema es aprovechar lo que hay. Y lo que hay es que la Iglesia te coloca un texto ya prefijado. Aprovechen. Ningún cura te puede decir no reflexiones la palabra de Dios, pero vos sí podés decir qué posibilidad hay que nos reunamos y utilicemos o la lección divina o el método de Mérida o el que sea para leer. La Iglesia te invita a que vos vivas eso. Y ahí viene el tema de la evangelización de los curas, porque ustedes hay cosas que tal vez no sepan, pero cuando uno a veces tiene que celebrar la misa, entonces llega la hora y dice, che, ¿qué evangelio toca hoy? Entonces, hay de ti lo sé, ya lo sé. Entonces, ya, venís y simplemente vas repitiendo el cliché de todos los años. Yo creo que el tema bíblico, como les decía ayer, es la clave de la renovación de toda la Iglesia. Y cosas como lo que vos planteás que no te den lugar, justamente hace parte del, a veces, tal vez ser como Juan el Bautista, como predicar en el desierto, pero te toca predicar, aunque después te corten la cabeza. No, antes de que te corten la cabeza, mucho antes. Mucho más. Yo creo que la historia nos enseña, y eso podemos lanzarnos si quieres hasta los inicios, hasta donde surgieron los textos de la Biblia, nace en el pueblo, una comunidad de creyentes, y de ahí podemos seguir la historia. Las iniciativas, los movimientos, por ejemplo, que ahora tienen mucha fuerza en la Iglesia, no nacieron de la jerarquía, no los ideó la jerarquía. No se le ocurrió a un párroco, a un obispo o al papa decir, pues estaré bien crear el movimiento de cursillos de cristiandad, entonces vamos a crear. No, nacieron de una iniciativa del pueblo, de las comunidades que dijeron, bueno, miren, podemos tener esto. Sí necesitamos quien nos oriente y nos acompañe. Quizá aquí un poquito, yo a ver si no me equivoco, pero como que a veces queremos inmediatamente como insertarnos en una estructura que a lo mejor está hecha y que sí requiere tiempo, no sé. Pero lo que sí puedo saber yo es que grandes iniciativas han surgido precisamente de las comunidades que ofrecen. Nosotros estamos haciendo esto.
estamos leyendo la Biblia, necesitamos que nos acompañen. Evidentemente se requiere corazón de pastor, porque si uno no es pastor, pues realmente no, ni aunque un muerto resucite, ¿no? Ahí sí, igual que el rico del Evangelio. Pero un pastor puede ir viendo y diciendo, qué buena iniciativa esta que ustedes tienen, reunirse, orar con la Biblia, hacer la lección divina, en fin, esta es una buena iniciativa. Vamos a ver cómo la integramos en el proyecto pastoral de la parroquia, pero por lo pronto sigue. Yo sí creo que sí puede haber quien bloquee y diga, no hagan eso es proscrito, eso es prohibido, eso no es de Dios. Habrá quizá quien no. Yo creo que en general no. Y también quiero decir, no somos figura de poder. Yo creo que ahí hay otro error. El poder, nosotros somos servidores. El Papa nos ha insistido muchísimo en esto, creo, y lo sabemos. Él habló incluso de una pirámide invertida. O sea, nosotros estamos sobre la pirámide, la cúspide está abajo, ¿no? O sea, lo más importante está abajo. Entonces, el mismo Papa es siervo de los siervos de Dios. Entonces, yo creo que ahí sí tenemos que cambiar un poco ese chip. Nosotros también, pero también los laicos, que nos vean como figuras de poder, a mí me preocupa. La verdad me preocupa. Que no viene ni un pastor, sino una figura de poder. Digo yo, pues entonces ahí la cosa no anda bien. Somos pastores que queremos acompañar el movimiento que está surgiendo, qué tantos elementos positivos tiene, qué tanto hay que purificar, cómo acompañar. Pero yo digo que no hay que tener miedo, no te van a cortar la cabeza, pues no te van a cortar la cabeza, ¿no? Y si te la cortan, pues tenemos un santo más al mártir más. No, entonces, ¿sí me explico? Sí, no, yo creo que esto tiene que nacer, es la fuerza, y es lo que se llama el sensus fidelium, el sentido de los fieles, que también tienen esa capacidad de interpretar, de leer, de acercarse, de proponer. El Espíritu sopla donde quiere, eso es importante, y sopla también en grupos de comunidades creyentes que realmente con una actitud firme, decidida, de fe, se reúnen, forman estos grupos, tienen un proyecto, en fin. Y yo creo que si se presenta bien, esto concluyo, si se presenta bien, yo creo que la mayoría de los pastores lo van a aceptar. Si se quiere, no, ahora nosotros vamos a reunirnos aquí todos los miércoles. A ver, quítese, porque tenemos un grupo de animación, de reflexión bíblica, y entonces queremos reunirnos todos los padrecitos, lo que se tenga, no, así, ahí ya no. Y ahí es otra cosa. Entonces tenemos que integrarnos, pero yo insisto en que sí nacen estas iniciativas, proyectos, inquietudes, nacen del pueblo, creo yo, y ahí está el Espíritu de Dios. Muy bien, muchas gracias. Le damos a ella y después Cirilo, y creo que vamos a concluir. Padre, usted comentaba que la federación es un espacio de encuentro entre católicos. Mi pregunta es, para mí una de las riquezas más grandes de la palabra es que es espacio de encuentro ecuménico e incluso interreligioso. ¿Ustedes a través de la federación hacen algún puente entre no solo católicos, sino también ecuménico e incluso interreligioso? Aunque la federación hace parte del dicasterio de la unidad de los cristianos, en nuestros encuentros no tenemos esa función. Aunque a nivel de secretario general normalmente hay muy buena interrelación, sobre todo con sociedades bíblicas. Pasa que el tema ecuménico yo creo que es un poquito más complicado que el tema bíblico, porque ¿con quién vas a conversar? Porque está el Comité Mundial de Iglesias, donde le invitan a la Iglesia Católica, pero como uno más junto con los pentecostales. Es complicado todo eso. Entonces, a tu respuesta,
Se les invita, por ejemplo, ahora en Roma estuvo la secretaria general de Sociedades Bíblicas, pero el nivel ecuménico es amplísimo. Lo curioso es que el Papa sí coloca como un ámbito de ecumenismo en el motu propio que publicó la semana pasada, pero no es la función de la Federación Bíblica. Dos cositas relacionadas con el tema de los laicos y también del ecumenismo. A mí me da mucho gusto que a nivel latinoamericano, por ejemplo, hay conferencias episcopales en donde no representan ni un obispo ni un sacerdote, sino que son laicos los que van representando la conferencia al país. Concretamente puedo hablar de Perú. Hace unos años de Argentina tenía un laico que representaba la conferencia episcopal de estos países. Obviamente ese es un trabajo que se ha ido conquistando poco a poco y con actitudes de diálogo, con actitudes también de escucha, no con actitudes así como de que voy a imponer o voy a plantar así. Monseñor Adolfo hablaba de que sí hay que ser también muy prudentes en las maneras, en los modos de cómo queremos promover la palabra, no como una imposición, sino como un elemento de diálogo. Y lo mismo a nivel ecuménico, en algunas asambleas plenarias, aparte de la presencia de Sociedades Bíblicas Unidas, me han tocado reuniones donde hay rabinos, porque hay talleres diversos, y donde hay también espacios donde rabinos intervienen con alguna ponencia o algunos otros pastores, y es una cosa interesante. Yo por curiosidad me metí al taller de un rabino, y era cómo hacer exégesis desde ellos, y es una exégesis totalmente diferente a la que hacemos en la iglesia. Obviamente, sobre todo en las fuentes, ¿no? En las fuentes. Ellos citan de los documentos que traía alguna exégesis que hizo sobre Isaías, un rabino. Yo confieso mi ignorancia, casi no conocía ninguna fuente de las que utilizaba para la exégesis. Pero sí hay elementos de diálogo, sobre todo también en las asambleas plenarias cuando hay participación de países muy poco cristianos. Recuerdo el caso que decía, era un padre iraquí, es que traer una Biblia es motivo de pena de muerte. Pedía ayuda, no, ayúdenos, pidan también por nosotros. Y estaba ahí el representante de la unidad de los cristianos en esa reunión en Líbano. Y así como que dicen, vayan a visitarnos, pero no hagan turismo, hagan pastoral. Era un reclamo también desde los pocos cristianos que había en algunos países, que invitaban a que no fueran nada más como muñequitos de pastel a los representantes, sino que fueran de veras a hacer una fortaleza de esperanza para los que en situaciones difíciles tienen que propagar la palabra. Pero sí hago referencia a esto de la participación del laico. A mí me da mucho gusto que hay conferencias episcopales representadas por laicos y también participación de estos otros aspectos en el campo, tal vez no de ecumenismo, pero sí de diálogo religioso. Sí se da, es lo que me ha tocado hoy conocer. San Antonio también creo que ha vivido eso. Gracias, Cirilo. Ya concluyendo, ¿verdad? No todavía. Seguimos. Cada vez más hay conferencias episcopales que sí tienen como secretario ejecutivo de la dimensión, área o como le quieras llamar, a laicos. Con pros y contras, pero sí hay toda esta participación. Yo les quería mostrar un espacio que tiene la Federación Bíblica en América Latina y el Caribe, que si sale, entonces la dirección es muy sencilla: blog.febic.org. ¿Y qué es lo que tiene? Ay, mira, qué bueno. Apaguemos las luces, así se ve mejor. Esto de aquí es hoy uno de los medios que tenemos para
nosotros encontrarnos digitalmente. Es esta dirección que allá dice blog.febic.org. La palabra hoy lo escriben en Google y aparece. Ahí, cada día a lo largo del mes de septiembre, y ahora está continuando, se publican iniciativas que se van realizando. Y es tan rico que la gente se entusiasma y nos contagiamos. Y ya que no nos podemos encontrar físicamente, nos encontramos virtualmente. Y eso de ahí es ultra útil, y espero, José Manuel, en tu última determinación como presidente o como la primera como reelecto, que alguien escriba algo sobre este encuentro. El del encuentro del año pasado de Puebla, yo no lo quise escribir por no ser metiche, pero sí, México le está debiendo a América Latina el compartir la riqueza que se está haciendo aquí. Por eso esta página ¿no carga? Muy bien, pero ahí la tienen. Vale la pena para ver la versatilidad de experiencias que hay, y de acuerdo al proceso, ahí está, allá está mostrando en su página, en su portátil, así aparece la palabra hoy. Entonces recuerden que ahí está, muy bien. Entonces ahí encuentran una infinidad de experiencias. A ver si la abre. Entonces, ustedes, porque la FEXEFOBI es miembro de la Federación Bíblica Católica, por eso estoy aquí, entonces comuniquen sus experiencias y se van a dar cuenta que ahí hay de grandes proyectos nacionales hasta el curita que dice que va a dar una charla sobre la Biblia. Ok, todos tenemos lugar. Publiquen, les invito. Entonces, mi correo es muy fácil, 2512 Jesús Antonio, me lo mandan y lo subimos, aunque a veces no suban como los mandamos, lo suben. El tema es arroba 2512 Jesús Antonio @gmail.com. Entonces, mándenme y yo con muchísimo gusto los canalizo. Y además, este es un espacio para justamente hacer eso que decíamos, que es enriquecernos. Lo peor que nos puede suceder es creer que yo descubrí la pólvora y que la única rueda que sirve es la que yo hice. Eso es lo peor que nos puede suceder. Y después, lo escribí aquí para no olvidarme. Entonces, mi recomendación, por si sea la última vez que me escuchen. Es muy curioso que en Australia las universidades, cuando va, o la nieta de mi hermano, a la universidad, ella desde su computadora ya tiene todo grabada la clase que va a asistir. Y si hay 100 clases en el semestre, ya están las 100 clases en la web. Y mi hermano le dice,
fulanita, ¿y para qué te vas a la universidad si ya sabes lo que te van a decir? Y le dice, sí, abuelo, pero a la web no le puedo preguntar. Entonces, una clase en Australia comienza, ¿hay alguna pregunta? Porque ya tienen el texto. Y eso, entonces, viene que el que ya escuchó la clase, porque ya está pregrabada, pregunta. Y ahí viene la riqueza de la reflexión y que no se acaba en las clases interminables donde el profesor te lee 20 páginas y vos tenés que tomar Red Bull para sobrevivir. Vale, no seamos malos, nosotros también nos tocó. Y si ustedes hacen, sepan que vendan Red Bull antes de comenzar. Entonces, ¿no les parece que Fexefobe puede comenzar a hacer una página donde las mejores charlas de los que dan le firman esto que están haciendo aquí? Esto es lo más fácil. Inversión, un tripié. Entonces 300 pesos. Bueno, esta, pero bueno, inversión considerable. Vienen, te graban, lo editas y lo subís. Aquí deben haber, por la cara de ustedes, más de un genio. Compartamos. Subamos nuestras charlas. Entonces, allá donde el diablo perdió el poncho, yo simplemente tomo, ahora que va a haber internet en todas partes, tomo, coloco eso y ya tengo la charla. Y ya gané. Nosotros, si de aquí nos comprometemos que cada uno o que al menos 10 suban un video cada semana, son 10 videos por semana, hay 52 semanas. Al terminar, dentro de un año, podemos tener 500 videos. Y 500 videos son 500 cursos. Yo ya lo comencé. Como nunca me hacen caso, yo digo, yo voy a hacer. Y hice una página, y que es muy fácil también, y que donde ustedes pueden encontrar, es Biblia 1212. Biblia1212.com. Y ahí tienen retiros, tienen ebooks. Digo, yo ya no voy a estar peleándome con las Paulinas para que te paguen 5 pesos por cada libro que te venden. Digo, yo voy a regalar. Y ahí ustedes encuentran retiros, y hay uno que es carta de presentación a nivel bíblico, que es sobre Gaudete Exultate, sobre la santidad. Un retiro espectacular. Les recomiendo, bájenlo. No tiene copyright, modifíquenlo. Y también esto que les estoy diciendo está en la parte de videos. Y entran en YouTube, y también está en Biblia 1212, y hay mucho de lo que les dije ahora de la federación, pero también hay propuestas. Entonces, esto que yo lo hice no para lucirme, sino para mostrarle que es viable, ustedes haciendo esto y subiendo a Facebook, subiendo a YouTube. Y ahí estamos viendo la charla de ayer que hablaba de creatividad, estrategias, y la tercera palabrita es audacia.
yo sí les invito. Y eso es lo que va a generar procesos, porque aunque yo sea autosuficiente, hay otros que todavía no lo son. Y parte de 1 Corintios capítulo 12 en el curso de Banoat, ta carisma, ta pros ton sinferon. Todos los carismas son para utilidad. El don que Dios me dio a mí es también para ustedes. Y tu don también es don para mí. Y eso crearía una gran red de experiencias hasta que la comisión decida. Yo les ofrezco estas 2 páginas para todo lo que ustedes quieran subir, y creemos, sea que México vuelva a ser referente a nivel de Biblia como lo fue en los años 90. Y no me voy a confesar porque no creo que sea pecado, pero cada vez que veníamos, íbamos a la librería parroquial a surtirnos de materiales para 2 o 3 años y les copiábamos sin descaro. Entonces, porque ustedes tenían propuestas y pueden seguir teniendo, y México y América Latina necesita del fuego que anima a este país. Anímense. Muchas gracias.